Biblias en Primera de Juan, seguimos con nuestro estudio ahí en Primera de Juan. Vamos a leer en el capítulo 4, versículo 7 en adelante. Primera de Juan capítulo 4, versículo 7 en adelante. Y hay algo muy interesante aquí porque pareciera que Juan cambia el tema y no tiene ninguna relación con lo que escuchamos el domingo pasado. Y si hacemos una breve memoria, el domingo pasado la exhortación de Juan a los creyentes era que probemos los espíritus si son o no son de Dios. Y entendimos por la predicación de la palabra de Dios la semana pasada que no todos los que predican realmente predican el evangelio. Así que somos llamados a probar la enseñanza de quienes nos enseñan a través de la palabra de Dios. Y ahora en el versículo 7, después de tocar ese tema, dice: amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Pareciera que no tiene ninguna relación, ¿no? Todo aquel que ama es nacido, o más bien ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él o por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Hay una serie de exhortaciones pastorales del apóstol Juan a los creyentes, a quienes están leyendo esta carta. Una serie de exhortaciones. Y hemos dicho ya antes que Juan es tierno al mismo tiempo que es bien fuerte en confrontar y decir la verdad, pero es tierno en su trato pastoral. Por ejemplo, en el capítulo 3, solamente para tener una perspectiva de cómo son estas exhortaciones pastorales, capítulo 3, versículo 2, dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo. Luego en el 3, versículo 7, dice: hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. Capítulo 3, versículo 18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino en hecho y en verdad. Capítulo 3, versículo 21. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Capítulo 4, versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y ahora en el versículo 7 del capítulo 4 otra vez: amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Estas exhortaciones son como, es de un hombre que se está dirigiendo directamente a su audiencia. Él no solo escribe un largo tratado, él interactúa con sus lectores. Él dice: hijitos, amados. Es como cuando usted le habla a su hijo y está tratando de que el hijo lo observe. Mírame, mírame. Él está tratando de llamar la atención, captar la atención de los que leen, interactuar con un aprecio, un cariño pastoral, pero también con mucha firmeza, porque Juan es bien firme. Y ya lo hemos dicho antes, Juan no es de grises, es blanco y negro, luz, tinieblas, vida, muerte. Y él comienza esta exhortación que no es la primera vez que menciona: amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Y me gustó mucho la historia de una pareja. Este señor tenía a su esposa en un centro de cuidado, ya ancianos ambos, y ella tenía Alzheimer, así que pues ya no estaba en un punto avanzado y no reconocía a nadie, básicamente. Y este señor estuvo casi por 5 años yendo todos los días a visitarla, en la mañana, luego en la tarde, y le llevaba de cenar, y luego regresaba casi todos los días. Y un día el muchacho que cuidaba allí le dice: Señor,
¿por qué viene tanto a verla si ella ni sabe quién es usted? Y él le dice, yo vengo a verla porque yo sé quién es ella. Y yo la amo, por eso vengo. Ella no se acuerda de mí, pero yo la miro y sé perfectamente quién es ella. Así que hay ciertas clases de amor natural que cautivan nuestra atención, incluso son dignos de admiración humana. Pero Juan está tratando ahora en esta sección de enfocar nuestros ojos en quién es la fuente del amor verdadero, que es Dios. La exhortación de esta sección ya está en la carta anteriormente y la pregunta es, ¿por qué repetir un mandamiento tantas veces en una carta tan pequeña? De vez en cuando es necesario repetir, y en la mente hebrea, en la mente de un judío, de un hebreo, la repetición era un signo de relevancia o importancia. Y de hecho usted lo va a ver varias veces en la poesía hebrea, por ejemplo en los salmos, en los paralelismos de los salmos, usted ve la repetición. Y eso quiere hacer o enfatizar algo que quiere que quede bien grabado y llamar nuestra atención. Ahora, Juan no es la primera vez que menciona esto. De hecho, si ustedes van al capítulo 2, versículos 7 al 11, ya había dicho que tenemos que amarnos. Luego en el capítulo 3, versículo 10, otra vez dice que tenemos que amarnos. En esto se manifiestan los hijos de Dios, los hijos del diablo. Todo el que ama a su hermano y hace justicia es de Dios. Luego en los capítulo 3, versículos 14 y 15, otra vez, en esto sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Luego en el capítulo 3, versículos 16 al 18, hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino en hecho y en verdad. Y luego en el capítulo 4, versículo 7, amados, amémonos. Yo me imagino a los lectores, Juan, otra vez, ya nos dijiste eso, entonces ¿por qué tanta repetición? Juan tiene un interés muy importante en este punto del amor, porque el Señor Jesús mismo oró pidiendo esto al Padre. Si usted recuerda la oración sacerdotal de Jesús en Juan capítulo 17, Él orando por sus discípulos y por todos los que habríamos de creer en Jesús, por la predicación de esos discípulos, Jesús ¿qué pidió? Padre mío, que todos ellos sean uno, como yo en ti y tú en mí, para que el mundo crea que tú me enviaste. Guárdalos, que sean perfectos en unidad. Hay una oración impresionante de Jesús en Juan 17. Y en el ministerio de Jesús, Él enfatizó este asunto del amor como una evidencia de una salvación verdadera. Entonces vemos ahí en el versículo 7, 1 Juan capítulo 4, en el versículo 7, la exhortación. ¿Cuál es la exhortación pastoral aquí? Amémonos unos a otros. Eso ya lo escuchamos. Entonces, Nelson, ¿por qué no nos vamos a la casa y eso ya lo escuchamos? ¿Para qué otros 50 minutos en el mismo texto? Es que ahora Juan va a tratar este tema del amor, pero desde otro enfoque. Ya no desde del enfoque del mandamiento, sino más bien del enfoque de la fuente para obedecer el mandamiento. Él ya ha mencionado el mandamiento, ahora va a poner nuestros ojos en Dios, quien es la fuente para poder obedecer el mandamiento de amarnos. Y probablemente vamos a tener muchas luchas en la tarea de obedecer este llamado, sobre todo cuando tenemos iglesias como la nuestra, en donde a pesar de no ser una iglesia grande, tenemos 4, 5, 6 naciones, donde hay diferencias culturales, donde hay diferencias familiares, donde hay diferencias de trasfondo, donde hay diferencias tal vez en lo académico, en lo social, etc. No va a ser fácil esta tarea. Y yo creo que Juan repite por última vez de una forma bien extensa, precisa y profunda este mandamiento para que entendamos dónde está la fuente para poder obedecer este mandato. Ahora, a simple vista, esta exhortación no tiene nada que ver con el tema anterior, ¿verdad? Noten cómo está el versículo 6. Nosotros somos de Dios
El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Está tratando el tema de la falsa enseñanza, de poder distinguir por la obra del Espíritu de Dios y a través de la verdad, de la palabra de Dios escrita, quiénes son los que enseñan realmente la palabra de Dios y quiénes no, quiénes son los verdaderos, quiénes son los falsos maestros. Pero yo creo, queridos, que sí tiene algo de relación. Yo creo que hay una evidencia de amor por la iglesia de Dios cuando probamos la enseñanza para proteger al cuerpo de Cristo. Si tú realmente estás preocupado del cuerpo de Cristo, te vas a preocupar también de amar la palabra de Dios y de amar a la iglesia de Dios protegiéndola de la falsa enseñanza. Es una evidencia práctica de amor. Amar las Escrituras y la verdad de Dios es amar al cuerpo de Cristo para que crezca saludablemente. El amor, querido, no está peleado con la verdad. Es un acto de amor cuando un pastor viene y le dice a una persona: tu enseñanza es falsa, eres falso y no te vas a parar nunca más en este púlpito a enseñar. Porque Pedro, Pablo, Juan, los apóstoles de Dios confrontaron la mentira que ponía en riesgo a la iglesia de Dios. Y eso es amor. Y usted dice: no, eso es discriminación, Nelson, no hay que juzgar. No, es amor al cuerpo de Cristo. Voy a cuidar este cuerpo de Cristo por el cual Cristo murió. Y voy a confrontar la mentira con firmeza en las Escrituras. Es un acto de amor también. Yo creo que tiene relación. Ahora, por otra parte, queridos, usted agradezca al Señor por los hombres que Dios provee y que Dios levanta para proveer sana enseñanza al cuerpo de Cristo. De gracias a Dios por aquellos que tienen la valentía y la preparación para confrontar bíblicamente el error doctrinal y proteger al cuerpo de Cristo de los falsos ministros del Evangelio. Es un acto de amor confrontar la mentira, de amor al cuerpo de Cristo. Ahora, Juan llama a todos los creyentes diciendo: amémonos unos a otros. Noten aquí esta palabra que es un recíproco, es de ida y vuelta. Yo te amo a ti como tú a mí. En mis años de ministerio he visto que mucha gente sale de las iglesias porque dice: pastor, en esa iglesia a mí no me aman. En esa iglesia el pastor no me viene a ver a mí, va nada más a ver a Juanito, visita al hermano Pedro, pero no me visita a mí, no me aman a mí. Yo voy a esa iglesia y pues no, nadie me invita a comer. Y yo a veces les he preguntado: ¿y a quién fue el último que tú invitaste a comer? No. Y cuando tú llegas a la iglesia, ¿qué haces? No, yo me siento allá solo en una esquina, allá me encierro, pero nadie me viene a buscar a mí, allá no me aman. No, querido, es que esa no es la actitud. El amor es algo activo, el amor es acción. El amor requiere que tomes la iniciativa. Y yo espero que tú comprendas que el amor no es algo pasivo, es todo lo contrario. Y por eso Juan tiene que aclararlo y nos muestra el ejemplo de Dios el Padre enviando a su Hijo Jesús. Y escuchen algo aquí, porque él dice: Dios envió a su Hijo antes que nosotros lo pidiéramos. ¿Quién tomó la iniciativa? Dios no envía al Hijo como respuesta a nuestras oraciones. Dios lo envió mucho antes que tú y yo naciéramos. Y Dios consumó el plan eterno incluso antes de crear todas las cosas. Dice el apóstol Pedro que Él fue presentado como un cordero sin mancha desde antes, destinado desde antes de la fundación del mundo. Así que quiero que captes que el amor es algo activo, el amor es acción, el amor requiere iniciativa, el amor requiere dar. El amor no es pasivo, el amor no espera simplemente a ver quién me ama aquí en esta iglesia. El amor es acción, el amor es dar, el amor toma la iniciativa. Juan repite este mandamiento porque ahora quiere hablar más de la fuente del amor, no tanto del mandamiento, aunque el mandamiento ahí está. Pero quiere ahondar, profundizar un poco más en la fuente, en el ejemplo supremo de amor y en el fundamento que tú y yo tenemos ahora para obedecer. Dice el pastor David Barceló: es imposible amar si no has conocido a Dios y es imposible no amar si conociste a Dios.
no estamos hablando aquí de salvación por obras, sino de las obras que demuestran que eres salvo. Y no quiero que entendamos mal el mensaje. No es que sales de aquí y ya, Nelson, ahora sí voy a empezar a dar a la caridad, voy a ir a ver niños que están en los hogares huérfanos, voy a ir a los hospitales, voy a dar dinero, voy a hacer esto para mostrar mucho amor. No estamos diciendo eso. Estamos hablando de obras que son una evidencia de que la salvación ha llegado a nuestras vidas. El amor es de Dios. El que es nacido o ha nacido de Dios, ama. Ahora, por otro lado, si tú eres un creyente y conociste a Dios, es imposible que no ames. Porque el amor es de Dios. Porque Dios ha derramado su amor en nosotros por su Espíritu. Ahora, tú me preguntas y me dices, Nelson, Juan dice aquí que el que ama conoce a Dios, pero yo tengo un amigo que es ateo, que odia a Dios y tiene 30 años de matrimonio. Bueno, vamos ahí a Lucas capítulo 6. Nada más dejen marcado un poquito Primera de Juan porque vamos a regresar allí. Vayan conmigo a Lucas capítulo 6. Porque Jesús habló sobre este tipo de amor natural, este amor humano. Lucas capítulo 6, versículo 27. Aquí está el Señor Jesús enseñando a sus discípulos y dice, pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Querido, hay un dicho en Latinoamérica que dice, no hagas con otros lo que a ti no te gusta que te hagan. ¿Lo has escuchado? Pero ese no es lo que dice el texto bíblico. Procesemos mejor ese dicho. No hagas con otros lo que a ti no te gusta que te hagan. ¿Es lo que estaba enseñando Jesús? No. Eso es pasivo. Jesús está enseñando algo activo. Dice, haz con otros como a ti te gustaría que te hicieran. ¿Sí captan cuál es la diferencia? Ahora, vayan allí, sigan ahí en Lucas conmigo, versículo 32. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Ahí está su respuesta, querido. Si su vecino que es ateo odia y tiene una buena relación con su esposa, está bien. Porque él mismo sabe que amando a su esposa, él va a tener una mejor vida. Pero el amor del cual está hablando Juan es el amor ágape. Es un amor que viene exclusivamente de Dios. Es un amor sobrenatural que nos da la capacidad de amar incluso a los que nos aborrecen, nos odian. Orar por los que nos odian. Amarles honestamente, pero no un amor que simplemente dice, no voy a hacerle daño. No, es un amor que va y toma la iniciativa para hacerle el bien. No es un amor sobrenatural del cual está hablando Juan. No es este amor natural que tienen los incrédulos también por aquellos que los aman. Eso preguntó el Señor. ¿Qué mérito tiene amar a quien te ama? ¿Qué mérito tiene amar a tu hijo cuando tu hijo te dice, papá, eres lo máximo? Eso lo hacen los pecadores, querido. Eso lo hacen los incrédulos. El amor del cual está hablando Juan es el amor ágape, ese amor de Dios que es sobrenatural, con el cual podemos amar incluso a los que nos odian. Este amor ágape no es un amor que viene de la carne. Y esto es bien interesante, queridos, volviendo ahí a Primera de Juan. Vuelvan conmigo ahí al capítulo 4. Dice, amados, amémonos unos a otros. Esa es la exhortación. Porque el amor es de Dios. Y todo aquel que ama, con este amor ágape, este amor sobrenatural, dice, es nacido. O una mejor traducción sería, ha nacido, porque es un tiempo perfecto. Eso quiere decir que es algo que sucedió en el pasado, pero que sigue teniendo efectos en el presente.
Es nacido de Dios y conoce a Dios. Ginosko, esta es una palabra que transmite la idea de conocer por experiencia personal a Dios. No solo saber una información teológica, es conocer a Dios personalmente. Quien ama con este amor sobrenatural es porque han pasado dos cosas en su vida. Ha nacido de Dios, a eso le llamamos regeneración, nacer de nuevo. Y tiene una relación personal por experiencia con Dios. Conoce a Dios, ginosko, lo conoce a Él. Y nada más para recordar esto, Charles Spurgeon decía esta cita: la Escritura no dice tú debes mejorar, la Escritura dice te es necesario nacer de nuevo. Nacer del agua y del Espíritu, enseñó el Señor Jesús aquí. ¿Cómo puedes tener esta clase de amor sobrenatural? Tienes que nacer de Dios. El que ama así es porque ha nacido de Dios y conoce a Dios. Ahora, voy a leerles una cita un tanto larga, pero muy apropiada para entender mejor qué significa esta palabra ágape, que es una palabra con la cual nosotros traducimos amor o amar en este texto. Es un estudio de palabras griegas que saqué, es un poco larguita, pero creo que nos ayuda a entender un poco mejor. Ágape es benevolencia insuperable, es bondad invencible. Como ya hemos dicho, ágape no es meramente una ola de emoción, es una deliberada o una intencional, sería mejor, intencional convicción que resulta como una intencional norma de vida. El ágape es una proeza, una victoria, una conquista de la voluntad. Porque mi viejo hombre no quiere amar, mi carne no quiere amar. No solo toma el corazón, también toma tu mente y tu voluntad. Y si esto es así, si aceptamos que ágape significa esto, que es un amor sobrenatural, no solamente emocional, debemos constar que el ágape humano, nuestro amor al prójimo, está obligado a ser un producto del Espíritu Santo. El Nuevo Testamento es claro en esto en Gálatas 5:22, Romanos 15:30, Colosenses 1:8. El ágape cristiano es innatural en el sentido de que no es posible para el hombre natural. Un hombre puede demostrar esta benevolencia universal y podrá ser purificado del odio, de la amargura y su inclinación natural de enemistad solamente cuando el Espíritu Santo tome posesión de él y vierta en su corazón el amor de Dios. El ágape cristiano es imposible para el no cristiano. Vayan conmigo a Romanos capítulo 5. Dejen otra vez ahí 1 de Juan. Vayan conmigo a Romanos capítulo 5. No estamos hablando de ese amor que tienen los inconversos por sus hijos, o por su mamá, o por su papá, o por su esposa. Romanos capítulo 5, versículo 5 dice: y la esperanza no avergüenza. ¿Por qué? Porque el amor, el ágape de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Ya le quedó más claro? El tipo de amor del cual estamos hablando aquí es ese ágape, ese amor de Dios sobrenatural que ha sido derramado en nuestras vidas por el Espíritu de Dios. Ese ágape te permite amar a tus semejantes, amar incluso a los que te han hecho daño, amar a los que te aborrecen, orar, como decía el Señor Jesús, oren por los que los persiguen, los maltratan, los injurian. ¿Se puede eso, Nelson? ¿Se puede? Sí, es que es un poder sobrenatural de Dios. Este no es ese amor benevolente que tienen los seres humanos, que incluso tienen los no creyentes. Nuestro amor humano, queridos, tiende a ser demasiado egoísta. Usualmente estamos buscando algo que nos atraiga para poder amar, o algo que nos beneficie en respuesta de ese amar. ¿Qué es lo que te gustó de tu esposo o de tu esposa? Normalmente algo de atracción tuviste, algo encontraste en esa persona que empezó a causar esa atracción y amor y cariño y aprecio. Pero el amor de Dios es completamente diferente. Él amó
a lo que no merecía ser amado. Él nos amó desde la eternidad, antes que tú y yo hiciéramos bien o mal. Nacimos en Adán y Él nos amó siendo sus enemigos. Ese es un amor sobrenatural, y esa misma clase de amor Dios la ha derramado en nosotros, los que hemos nacido de Dios, por el poder del Espíritu de Dios. Esa es la exhortación, que nos amemos los unos a los otros. Luego se enfoca en la fuente del amor. Vamos a ir otra vez a 1 de Juan. La fuente del amor dice, clarito Juan, porque el amor es de Dios. Versículo 8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ahora, Dios es amor, pero el amor no es su único atributo. Y aquí voy a tratar de andar un poquitito, porque mucha gente que no es creyente dice, hey, Dios es amor. Dios es amor, no pasa nada, sigue pecando, haz tu vida como quieras. Dios es amor, yo escuché por ahí. No, usted puede ir a Ross o tiendas así y encuentra hasta cuadros que dicen God is love. ¿No? Pero trate de encontrar uno que diga Dios es fuego consumidor. No lo va a encontrar. Porque tenemos un falso concepto de Dios. Cuando solamente vemos su prisma de amor, pero lo quitamos de todos sus atributos. Es cierto que Dios es amor, pero ese amor actúa de una forma consonante con el resto de sus atributos. Pregunta, ¿hay cosas que Dios no ama? Claro que sí. Claro que sí, hay cosas que Dios no ama. ¿Hay cosas que Dios aborrece? Sí, la misma Biblia lo dice. Y usted me dice, Nelson, no puede ser, yo no sabía eso. Vaya conmigo, Proverbios capítulo 6, un pasaje súper conocido, muy, muy conocido. Proverbios capítulo 6, versículo 16 en adelante. Escuche esto. 6 cosas aborrece Jehová. Y ahí tiene una lista. Aborrece. Y aún 7 abomina su alma. ¿Cuáles? Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies que se apresuran para correr al mal, el testigo falso que habla mentira y el que siembra peleas entre sus hermanos. ¿Cómo dice el texto? ¿Dios lo ama eso? Dios es amor, Nelson, God is love. ¿Qué dice? Dios aborrece. Dice, aún 7 abomina o detesta su alma. Dios es amor, pero el amor no es su único atributo. Dios es santo, santo, santo. Dios es justo, Dios es fiel. Hay muchos atributos de Dios. Y claro que sí, Dios es amor, pero su amor actúa en consonancia con todos sus atributos. Ahora, como bien les decía, es cierto, Dios es amor, pero el amor no es su único atributo. Dios es amor, pero Él no ama todo. Él no ama todo. Tercero, Dios es amor, pero es su amor lo que hace necesario un juicio. Y dice, Nelson, eso es una contradicción. No, querido. Mira, un ejemplo sencillo. Si tú amas a los niños, necesariamente, si tu amor es verdadero, tienes que aborrecer que los violen. ¿Sí o no? Si tú amas a los niños, dicen, yo amo a los niños, tú no puedes decir, pero soy indiferente si los violan o no. Tú dirías, no, ese amor no es cierto. Si tú dices, yo amo a mis hijos o amo a mis nietos, pero soy indiferente si alguien viene y los golpea, tú dirías, ese no es amor. Bueno, queridos, Dios ama su gloria, ama su nombre, ama su santidad, ama las cosas santas, ama la justicia. Entonces Dios no puede amar la injusticia. No sé si me explico, pero es su mismo amor lo que hace necesario que Él aborrezca otras cosas. Entonces, Dios ama, Dios es amor, pero es precisamente ese amor lo que hace necesario que también aborrezca ciertas cosas.
Ahora, existe una idolatría contemporánea a las emociones, ¿no? Haz lo que dice tu corazón, sé lo que tú quieres ser, haz lo que tu corazón siente, sigue lo que tu corazón te dice, decide con el corazón. Hay una idolatría contemporánea a las emociones. Déjate llevar por lo que sientes. Pero el amor, queridos, no es un sentimiento egocéntrico centrado en la felicidad personal ni en la autorrealización. Mira, ¿sabes qué? Yo hablaba con una chica y me decía, mi esposo ya es un estorbo en mi vida. Yo voy a ser feliz a como dé lugar. ¿Eso es amor? Sí, amor a ti misma. Eso es egocentrismo. Hay una ola y una idolatría contemporánea a las emociones egocéntricas, pero el amor ágape, de hecho, es todo lo contrario. Y es interesante si estudiamos un poquito la etimología de egoísmo. Por ejemplo, ego significa yo, en ismo es direccionado hacia el ego. Eso es egoísmo, mientras que ágape o agapao, si la etimología la separamos en dos partes, ag o ago y apo, quiere decir todo lo contrario, contra ti mismo. De hecho, en alguna literatura antigua, agapao o ágape llegó a significar clavarte un puñal. Egoísmo es tendencia hacia el yo, mientras que ágape es morir a ti mismo. Ahora, ¿qué ser humano quiere morir a sí mismo? Solamente aquellos en los que el Espíritu de Dios ha clavado el Evangelio y están dispuestos a seguir el mensaje de Jesús. Voy a morir a mí mismo, voy a tomar mi cruz cada día y seguirle. Solo una obra sobrenatural del Espíritu de Dios puede hacer que dejes de amarte egocéntricamente a ti y pienses siempre en ti mismo, en tu propia felicidad, en tu propio deseo, en tu propio anhelo. Por eso tenemos muchas muchachas hoy que dicen, hay que pensar en mi felicidad. Si viene un bebé, lo aborto, porque yo soy primero. Tengo que estudiar primero. Bueno, si quieres estudiar primero y no tener hijos, entonces no tengas relaciones sexuales. ¿Por qué creen ustedes que ningún movimiento abortista y ningún movimiento contemporáneo habla sobre que hay 100% de chances de que no quedes embarazada si te guardas virgen? ¿Sabía usted eso, no? Parece lógico. Dicen, no, es que la píldora al día después es insuficiente, porque puede fallar. No, los preservativos son insuficientes. No, los sistemas anticonceptivos son insuficientes. No, la T es insuficiente. Y yo le digo, bueno, hay 100% de probabilidad que no quedas embarazada si te guardas hasta el matrimonio y esperas a un solo hombre para toda la vida. Lo que quieren es libertinaje, porque se aman a sí mismas, porque son egocéntricas, porque son carnales, porque son personas que no conocen a Dios y su propio corazón está envanecido en sus propios razonamientos egoístas. Y han llegado a un punto de estar tan cicatrizada su conciencia que dicen, ese feto no es un niño. Y si yo tengo que ser feliz, mato a un feto y ya se acabó. Y por eso nosotros tenemos que desde que se aprobó la ley de aborto libre acá en los Estados Unidos, más de 50 millones de abortos legales. Mire, mi país, Chile, tiene 16 millones de personas. En este país se han matado 3 Chiles completos en puros abortos. En 50 años de historia. Una ola de idolatría egocéntrica. Ese no es amor. Es puro egoísmo. Es pura autorrealización y autosatisfacción. Probablemente esto es lo único que conoce mucha gente respecto de Dios. Ah, Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor. Y la gente piensa que Dios ama como aman ellos mismos. Pero el amor de Dios es muy diferente. Él es la fuente de amor. El amor es de Dios, dice Juan. Ahora, implícitamente Él está diciendo entonces, si el amor es de Dios, entonces el amor no es del diablo. No sé si lo notan, pero está diciendo explícitamente el amor es de Dios. Implícitamente está diciendo entonces que el amor no es del diablo, que el amor no es de la carne, que el amor no es fuerza de voluntad humana, que el amor no es humanamente natural.
El amor es de Dios, es sobrenatural. Estamos hablando de otro tipo de amor, no ese amor natural que tienen aquellos, solamente por los que les hacen bien. Mire esta cita de Arthur Collins en su comentario bíblico. Dice: la referencia al nuevo nacimiento, es decir, a nacido de Dios, establece que este es un amor sobrenatural, hecho posible por la regeneración del Espíritu de Dios. Tito capítulo 3 dice que nosotros sin Dios, el hombre natural, dice, somos aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, Él nos salvó. Nuestros corazones son una máquina de idolatría. Somos egocéntricos. Pensamos en nosotros mismos. Incluso con la mujer que nosotros decimos amar por sobre todas las cosas, tenemos unas manifestaciones terribles de egocentrismo, de egoísmo. Necesitamos el amor de Dios en cada relación interpersonal, en cada momento de la vida, en cada deseo, anhelo que tenemos. Necesitamos esa obra sobrenatural de Dios en nuestros corazones. El mismo comentarista Collins dice también que el creyente que no tiene comunión con Dios no puede producir este amor tampoco. Tú dices, pastor, pero mira, yo estoy seguro que soy cristiano, pero tampoco me fluye este amor. Y yo te pregunto, ¿qué tanta comunión estás teniendo con Dios? ¿Qué tan apegado a la fuente de amor estás? Porque si te falta amor, te sobra orgullo. Y si te sobra orgullo, es porque te falta estar cerca del Señor. Así que ni los no creyentes pueden producir este amor, tampoco los creyentes que están caminando sin depender de la fuente de amor. Necesitamos una comunión estrecha con el Señor. Miren lo que dice el pastor Miguel Núñez respecto de esto. Me gusta mucho esta cita. Dice: mientras mejor veo a Dios, peor yo luzco. Mientras más veo a Dios, peor me veo yo. ¿Sí o no? Mientras peor me veo, más humilde soy menos crítico, soy más paciente. Por otro lado, mientras menos conozco a Dios, mejor luzco yo. Y mientras mejor luzco yo, peor lucen los demás. Y mientras peor lucen los demás, yo menos quiero amarlos. Por eso Juan dice aquí, el que ha nacido de Dios y conoce a Dios, querido, hay una estrecha relación entre conocer a Dios y caminar con Dios y tu amor a tus hermanos. ¿Por qué te cuesta tanto amar? ¿Por qué tienes tantos conflictos interpersonales con tu familia de la fe, con tus hermanos, con tu familia, con tus hijos, con tu esposa, con tus suegros? ¿Por qué hay tantos problemas interpersonales? El problema está dentro de ti. El problema no está en la persona, no está en las circunstancias. Necesitas una obra de Dios en tu corazón. Y si tú eres ya creyente y tú dices, yo conozco al Señor, tal vez lo que necesitas es estar más apegado en la comunión con aquel que es la fuente de amor. Así que mientras más conozco a Dios, peor me veo yo. Y como me veo pecador, entonces soy más paciente con los otros pecadores. Pero si yo no conozco a Dios de verdad, su gloria y su santidad y todo, pues yo luzco bueno, grande, grandioso, único. Y peor se ven los demás pecadores, los que no leen su Biblia, los que no llegan a la iglesia temprano. Y mientras peor lucen para mí ellos, menos quiero amarlos. Y ahí es donde entra el Evangelio. ¿Por qué? Porque Dios amó lo que no merecía ser amado. Ese es el amor sobrenatural de Dios, querido. Dios no amó porque les convenía amarnos. Dios no nos amó porque Él vio algo bueno en nosotros. Él simplemente nos amó. Y aquí está la demostración de su amor en el versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo. Y escuchen esto, porque esta es una expresión que solamente usa el apóstol Juan. Unigénito de Dios. Él hace un énfasis aquí. Es el único Hijo de Dios, y Dios lo dio para que vivamos por medio de Él. Esa palabra dia es por medio de. Y aquí da mucho más énfasis, querido, que tu falta de amor, tu problema de falta de paciencia, falta de humildad, falta de perdón, falta de mansedumbre, falta de dominio propio,
es porque necesitas estar y caminar más cerca de la comunión con el Señor. Aun si tú eres creyente, este amor no brota de ti, de tu carne. Este es un amor que fluye en nosotros por la obra del Espíritu de Dios. Este es un amor que actúa. Dios dio a su Hijo, es un amor que se sacrifica. El amor que obra por el bien de otro. Alguien ha dicho por ahí, lo voy a decir no tan literal, pero una idea de lo que recuerdo es: el aborto es todo lo contrario al Evangelio. En el Evangelio muere el inocente por el culpable. En el aborto te matan a ti por mi felicidad. El amor ágape es acción, es iniciativa, es conquista, es alcance, se sacrifica, sirve, busca al indigno. Este amor no busca beneficio personal. No te amo porque me conviene. Esto es el Evangelio, queridos. Cuando tienes conflictos con tu esposo, con tu esposa, lo hablamos hoy en la mañana en la escuela dominical. Voy y busco, porque el amor de Dios está en mí y estoy tan conectado con mi Dios que para mí es más importante restaurar la relación con mi esposa que darle lugar a mi orgullo. Estoy caminando tan cerca de mi Dios, sé todos los pecados que Él me ha perdonado, que para mí es más importante estar en paz con mi esposa, con mis hijos, con mis hermanos en la fe, que simplemente hacer valer mis derechos por orgullo. En eso se mostró el amor de Dios. Hay una demostración práctica, es un amor que se sacrifica. Ahora escuchen esto también, está interesante. Dice: la próxima vez que quieras saber cómo amar, tú mira a la cruz. Dice el pastor Núñez. Dios envió a su unigénito. Ahora, Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su unigénito también, ¿sí o no? ¿Usted ha escuchado la historia de Abraham? Él estuvo dispuesto a dar a su único hijo, pero no es lo mismo, porque cuando Abraham lo iba a hacer, sacrificar a su hijo, lo iba a hacer por Dios, y todo lo que hacemos por Dios vale la pena. Pero Dios, cuando sacrificó a su unigénito, no lo hizo por Dios, lo hizo por el hombre pecaminoso, rebelde, desahuciado, condenado, esclavo y enemigo. Dios no ofreció un ser humano como Abraham, sino a Dios mismo en la forma de su hijo. Así que algunos dicen: bueno, Abraham también iba a sacrificar a su hijo. No, hay grandes diferencias. Abraham lo iba a hacer por Dios y ofrecía un sacrificio de una persona humana, nada más. Dios lo entrega por los rebeldes, por los pecaminosos, los desahuciados, los condenados, y da a su unigénito. Así que no puedes comprender bien el amor de Dios si no entiendes bien el Evangelio. Hay gente que me ha dicho: mi pastor, ya no predique así, si el amor, Dios es amor, hay que amar a todos nomás, que vengan así como están, y hay que abrazar a todo el mundo, y hay que ser inclusivos. Y no puedes entender bien el amor de Dios si no entiendes bien el Evangelio. En el Evangelio, la gracia de Dios y la justicia de Dios, ambas cosas. El amor de Dios se manifestó, pero sin pasar por alto su justicia. Noten aquí lo que dice el versículo 10. En eso consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó, y escuchen esto, envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Dios nos amó, sí, pero sin pasar por alto su justicia. Esto es tremendo aquí, porque el amor de Dios no es permisividad con el pecado, ni complacencia con el mal. Este amor de Dios obra en armonía con sus atributos y con su carácter. Y por eso Juan define lo que es amor. Y sobre todo en esta era tan engañada respecto del amor. El amor es un sentimiento, el amor es una ola de emociones, el amor es ámate a ti mismo, tú primero, piensa en ti, realízate. Una oda a la autorrealización, el amor al yo. Alguien ha dicho que no es el amor el que define a Dios, más bien es Dios quien define al amor. Y aquí vemos en el Evangelio, en esto consiste, noten cómo define Juan el amor. No en que nosotros amamos a Dios, no es nuestro amor imperfecto. Es que Dios nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Esta palabra propiciar tiene la idea de apaciguar o aquietar la ira.
de aquietar la ira. Otra vez el Evangelio. ¿Se dan cuenta cómo Juan en esta sección, aunque el mandamiento ya está repetido, no está tan enfocado en el háganlo, más bien está diciendo cómo? Miren a la fuente, busquen a la fuente, el amor es de Dios. Si conoces a Dios, si caminas con Dios, si has nacido de Dios, mira el Evangelio, recuerda la cruz, y cada vez que te cueste amar a alguien, que te cueste perdonar a alguien, mira la cruz, recuerda el Evangelio, recuerda el Evangelio. Debido a que el pecado es la causa de nuestra separación con Dios y su carácter santo es la causa de nuestro justo juicio, se hace vital que el problema sea resuelto. ¿Cómo los pecadores tienen comunión con un Dios santo? Ese es el dilema que resuelve el Evangelio. En toda la Escritura vemos que la expiación era efectuada por un inocente, desde Adán. Adán y Eva pecaron. ¿Y qué pasó? Para que Dios los pudiera vestir con pieles de animales, tuvieron que morir animales inocentes. Y usted ve todo el sistema sacrificial del Antiguo Testamento, ¿y quién moría? Un cordero o un animal perfecto, sin defecto, limpio. Dice Hebreos 9:22 que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Así que era siempre un sustituto, la expiación era un sustituto inocente y no sin sangre. Y Juan tiene en mente el propiciatorio. El propiciatorio es a ese lugar donde se derramaba la sangre del cordero inocente que cubría temporalmente el pecado. Ahora él enseña que Cristo es nuestra propiciación. Y esta sangre del pacto ahora garantiza nuestro perdón, nuestra paz con Dios. Este amor manifestado en la cruz no eximió a Cristo de la muerte. Y lo hablábamos un poco también esta mañana. No es que Dios dijo, a ver, yo los amo a todos, pásenle al cielo, pásenle. Eso es permisividad con el mal. Eso iría en contra del carácter de Dios. De hecho, me asustaría que Dios hiciera eso. Porque si Dios amara así y dijera, pásenle nomás, sería un Dios corrupto que acepta la corrupción y premia la corrupción. Me asustaría. Una de las cosas que a mí me da mucha confianza al leer la Escritura es que Dios es justo, está comprometido con su santidad, con su gloria, y que mi Dios no se puede corromper, no puede ser amigo del mal. Por eso fue necesaria la cruz de Cristo y la muerte de Jesús. Si Dios hubiera querido salvar por amor nomás, es que Dios tenía que ser fiel también a su justicia, a su carácter santo. Así que el amor manifestado de Dios en la cruz no exime a Cristo de esa muerte vicaria y sustitutoria. Él muere en lugar de nosotros. El pastor Barceló dice, si tu hermano y tu hermana fueran perfectos, no habría lugar para practicar el amor verdadero. Así que dale gracias a Dios por los defectos de tus hermanos que te permiten poner en práctica el amor de Dios. Difícil, ¿no? Ay, Señor, ¿cómo le doy gracias por mi esposo que tan impaciente, tan desordenado? Tenemos 40 años de casado y le digo que no ponga los zapatos allí y me los pone allí justo donde más me enoja. Parece que lo hace intencional, ¿no? Bueno, ¿sabes qué? Todas esas debilidades que hay en tu hermano, en tu esposo, en tus hijos, en tu pastor, te permiten practicar ese amor de Dios que fluye en nosotros por el poder de su Espíritu. Y si tú dices, Nelson, soy creyente, pero soy tan egoísta, soy tan egocéntrico, pienso tanto en mí, entonces, primero, confiesa ese pecado y segundo, ve cerca, más cerca de tu comunión con el Señor. El fruto del Espíritu, Gálatas 5:22, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. El fruto del Espíritu de Dios manifestado en tu vida. El pastor Adrian Rogers, dice que una señal de estar lleno del Espíritu de Dios no es hablar en lengua, sino controlar la que usted tiene. Así que si usted está caminando lleno del Espíritu de Dios, ese amor de Dios, paciencia, mansedumbre, bondad, verdad, honestidad, van a fluir porque usted está caminando cerca de la fuente del amor. Y para terminar, el último versículo de esta sección, versículo 11, otra vez, amados, aquí está la exhortación pastoral, el cariño pastoral, amados. Entonces, si Dios nos ha amado así, ¿qué dice? Tenemos una deuda, queridos.
una deuda. Dios nos ha amado así, de esa manera. Este sí no comunica la idea de duda, no es si es que, es más bien debiéramos traducirlo en todo lo contrario, es puesto que Dios nos ha amado así, entonces debemos también amarnos. La gracia y el poder que tú y yo necesitamos para amar a nuestro prójimo viene de recordar el Evangelio y cuando miramos a aquel que es la fuente del amor. Por eso Juan repite el mandato en esta sección, porque ahora ya no solo nos está diciendo amen, Él nos está diciendo en dónde está el amor que tú y yo necesitamos. Y ese amor está en Dios. Y si tú ya eres creyente, camina cerca de Dios, busca la comunión con Dios para que vivas una vida llena del Espíritu de Dios y se va a manifestar en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y si tú dices, Nelson, yo no tengo esa clase de amor, yo no tengo esa clase de amor que tú estás hablando, de que incluso amar a los enemigos. La pregunta es, ¿ya has nacido de Dios? ¿Tú ya naciste de Dios? ¿Tú conoces a Dios? Porque el que ama ha conocido a Dios y ha nacido de Dios. Si tú no has nacido, hoy puedes conocer a Dios. Dios se ha revelado en la faz de Jesucristo. Él es la expresión perfecta de Dios. Él es la imagen del Dios invisible. Hoy tú puedes venir a la cruz del Calvario en arrepentimiento y fe y venir a Cristo. Y la pregunta es, ¿por qué rechazar a un Dios que ama de esta manera tan profunda? ¿Qué razón tienes hoy para rechazar a este Dios que dio a su unigénito Hijo por quienes odiaban a Dios? ¿Por qué rechazar a un Dios que ama de esta forma? Y a lo mejor tú dices, bueno, Nelson, yo soy creyente, pero hay egoísmo en mi corazón y lo veo todos los días. Egoísmo, impaciencia, falta de amor, falta de misericordia, falta de gracia, falta de bondad. Mis hijos me desesperan, me paso gritando todo el día en casa. ¿Hay alguien que te está costando amar hoy? Recuerda el Evangelio, Dios te perdonó una deuda más grande. Nunca te tocará perdonar a alguien algo más grande que lo que Dios te ha perdonado a ti. Y segundo, acude hacia aquel que es la fuente de ese amor que tú necesitas, porque el amor es de Dios. Vamos a orar. Amado Dios, el amor es tuyo. Tú eres la fuente de amor.